El mundo no está hecho para las personas gordas. No solo el diseño de los asientos de los aviones o las tallas de la ropa les recuerdan a diario que no encajan, también lo hace el conjunto de la sociedad. La gordofobia es la discriminación a las personas con sobrepeso, una persecución pública que se da sin ningún reparo y se suele disfrazar de consejos saludables cuando tiene que ver más con un pecado estético que con un criterio médico. ¿A qué situaciones se tienen que enfrentar las personas con sobrepeso? ¿Es compatible estar gordo con estar sano? ¿Cómo podemos combatir esta discriminación? ¿El body positive ha generado un cambio o está siendo contraproducente? Dentro, Gameplays. Buenísimas tardes, querida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy se vienen curvas y nunca mejor dicho, porque hoy vamos a hablar de uno de esos temas que a lo mejor a veces escuchamos como de lejos, pero está muy presente en nuestras vidas y sobre todo en el de algunas personas, la gordofobia. Esas personas que sufren estigma cada vez que salen por la puerta de su casa, que son juzgados continuamente y sobre todo que reciben opinión en muchas ocasiones sin pedirla. Vamos a hablar de todos estos temas, como siempre te hemos preparado un vídeo al efecto y arrancamos con una mesa de ensueño. La gordofobia es el odio y el rechazo que reciben las personas con sobrepeso por el simple hecho de estar gordas. Estoy muy cansado, tío, de tener que aguantar comentarios constantemente alrededor de mi físico o de cómo voy vestido. Un concepto que va más allá de la presión estética o de los cánones de belleza y que está basado en el prejuicio de los hábitos y la salud de las personas gordas. No todas las personas gordas son vagas, ni son poco sanas, ni solo las personas flacas hacen deporte, ni comen bien, ni nada. Es que esto me parece absurdo. Pero aunque se esté intentando dar más visibilidad a la diversidad de cuerpos, esta presión es omnipresente, ya que se da en todos los espacios y todo el tiempo, sin ser conscientes de las limitaciones y consecuencias que implica. A nosotros no podéis llamar gordos. ¿Por qué nos tenéis que llamar gordos? ¿Por qué nos tenéis que llamar gordos? ¿A qué actitudes y situaciones se tienen que enfrentar las personas con sobrepeso? Por tener un cuerpo no normativo, pues quizá no eres bienvenido, ¿no? En una inauguración de una tienda, un restaurante. ¿Se puede estar gordo y sano? Estar gordo no siempre es un indicativo de llevar una mala alimentación, de la misma forma que estar extremadamente delgado no siempre es un indicativo de no comer lo suficiente. ¿Cómo podemos combatir esta discriminación? Demostrando que también pues, en la sociedad hay muchos tipos de personas y de una manera pública. ¿Qué papel tiene el body positive en esta lucha? A la icónica Barbie Ferreira, claro que sí. Bueno, alegre de cada vez poder ir viendo más modelos y más referentes de cuerpos no normativos, pero siguen siendo insuficientes. Aquí tengo a Manu Soler, una de las grandes promesas del audiovisual español, por favor. Claro que sí. ¿Cómo estás, Manu? Pues muy bien, la verdad es que estoy muy bien, encantado de estar aquí y a ver qué tal, que seguro que va genial. Desde luego que sí. Oye, Manu, ¿tú has sufrido mucho? Sobre todo a nivel actor me interesa saber. A nivel profesional. Sí. Pues, a ver, yo pensaba, cuando entré a trabajar en el mundo de la actuación, yo pensaba que iba a sufrir bastante más. Y hasta el momento, pues sí que me he encontrado, obviamente, con comentarios, con desprecio. Y lo máximo que me ha llegado a pasar fue que en un casting, literalmente me respondieron: tu físico no es adecuado a nuestra serie. Entonces es como... Esto ha sido lo máximo. Y fíjate, hombre, que yo lo máximo me parece bastante grave, la verdad. Sí, bastante grave. Pero sí, la verdad es que la mirada y el comentario y tal siempre están un poco por ahí y el fantasma de la gordofobia siempre nos toca a la profesión. Bastante, además. O sea que tenemos referentes, pero cuesta llegar a los espacios, entiendo. Totalmente. Seguimos con Raquel Lobatón. Ella es nutricionista incluyente y activista por la diversidad corporal, además directita desde el DF. ¿Cómo está, Raquel? Bien, Inés, gracias. Encantada de estar aquí con usted. Oye, qué alegría. ¿Qué quiere decir nutricionista incluyente bueno, pues en el ámbito de la nutrición? Claro. Bueno, ¿Hay nutricionistas que son excluyentes? Por supuesto, la mayoría. Bueno, nutrición incluyente es un término que básicamente yo desarrollo para abordar el enfoque de trabajo que yo tengo, que es un enfoque que trabaja bajo la filosofía de salud en todas las tallas, health at every size en inglés. Es un enfoque de salud que tiene mucho peso en países angloparlantes y ya empieza a hacer ruido en países latinos, en español, y que habla de que, primero que nada, la salud no es un imperativo moral, es decir, nadie le debe salud a nadie, pero que aparte la salud no se define por un número en la báscula ni por un porcentaje de grasa, que no podemos saber absolutamente nada de la salud de una persona con solo conocer su peso o índice de masa corporal.
Y también trabajo bajo un enfoque que se llama alimentación intuitiva, que justamente lo que intenta es alejar a las personas de la cultura de dietas, entendiendo que este mandato de delgadez justamente lo que ha llevado es a que las personas deterioren su relación con la comida y con su cuerpo, y ha sumido a muchos en trastornos de la conducta alimentaria, y ha llevado a la gente a sumergirse en ciclos interminables de subidas y bajadas de peso, porque las dietas, spoiler alert, no funcionan. Absolutamente. Está documentado que el 95%, documentado, evidenciado, el 95% de las personas que pierden peso con una dieta lo recuperan, y 2/3 partes suben más de lo que habían bajado. Joder, Raquel, pues estaría muy bien que te pases por algunas consultas, porque hay algunos médicos que según entras por la consulta, Mara bien lo sabe, Mara Jiménez, ella es croquetamente también conocida en redes, artista multidisciplinar, creadora de contenido. Un placer tenerte aquí. Mara, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí. Menuda fantasía de mesas os ha quedado, tengo que deciros. Oye, Mara, fíjate, justo arrancaba ella lo del tema de los doctores, y me gusta mucho porque tú haces especial hincapié precisamente en que en cuanto entras a una consulta, pues yo qué sé, porque tienes conjuntivitis, lo primero que te dicen es, bueno, pero por si acaso toma estas gotas, pero también adelgaza, ¿vale? Sí, absolutamente. O sea, hay una violencia evidente en la consulta médica hacia las personas gordas, y de hecho estoy preparando justamente un contenido en el que yo sé que mucha gente va a flipar, porque tengo más de 400 testimonios de personas que han sufrido violencia en la consulta médica, y no cualquier violencia, ¿eh? O sea, que realmente es algo que es muy serio y que nos tenemos que poner las pilas como sociedad para ser conscientes de ello. Pues muchas gracias, Mara. Luego volvemos contigo. También nos acompaña en el Zoom señor Chen, artista, cantante y productor. Muchas gracias por venir. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, bonites? Muy bien, encantado. Un placer estar aquí, y qué guay que hayáis reunido pues, este equipazo y poder hablar de este tema, la verdad. Oye, nosotros también encantados de que nos recibas en tu estudio, con el ukelele incluido ahí colgado. Un poquito, sí, aquí me pilláis. Espectacular. Seguimos con la mesa. Pedro Herrero, autor de Extremo Centro, el manifiesto, y nuestro pues feminazi de cabecera. ¿Cómo estás, Pedro? Gordo. Pero contento. Gordo pero feliz. Estoy gordo pero contento, pero también con ganas de bajar de peso. O sea, yo creo que sí, empezaremos discutiendo, pero de manera amistosa, la salud sí es un imperativo moral. Vivir más años de vida, y más años de vida buena, es mejor que vivir menos años. Y yo creo que podemos decidir de qué manera podemos alcanzar ese objetivo. O sea, lo que sí que puede estar en discusión, y es bueno, es que discutamos sobre cómo alcanzamos eso, ¿no? Cómo alcanzamos modelos de vida que nos hagan ser quien queremos ser. Y eso es bueno, pero yo creo que la salud, que va a ser el gran tema sobre el que vamos a estar pivotando en esta mesa, es un tema al que tenemos que atender, porque precisamente Manu, yo, como representantes masculinos de gente que seguramente ha lidiado mucho con el peso, sabe que precisamente en el entorno de los hombres y de los hombres jóvenes, los trastornos alimentarios son uno de los fenómenos menos diagnosticados. Bueno, de hecho, estás diciendo sobre la salud y sobre también la salud mental. Vamos a hablar los estigmas y desde una perspectiva de género, porque si vosotros sufrís, las tías gordas todavía sufren el triple. Para ello, Rocío Rodríguez también nos va a arrojar luz, psicóloga sanitaria y también psicoterapeuta especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Aquí tenemos la respuesta, Pedro, que yo sé que tú la querías. ¿Cómo estás, querida? Muchas gracias por venir. Muy bien, encantada de estar aquí, súper contenta y bueno, con muchas ganas de hablar de salud, ¿no? Porque como decía Pedro, yo creo que muchas veces hablamos de salud y nos olvidamos de la salud mental, ¿no? Entonces, dentro de todas aquellas prácticas en pro de la salud y de la delgadez que implican y que conllevan un deterioro de la salud mental, pues entonces ya estamos dejando de hablar de salud, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando hablamos de salud hay que hacer muchos matices y hay que atender a que esa salud esté alineada de una manera, ¿no?, holística, por decirlo de alguna forma, y se tenga muy presente también la salud mental. Bueno, voy a recoger esto que comentas con que, bueno, la RAE no está definiendo, de momento no ha incluido el término gordofobia en sus líneas, pero ¿qué es para vosotros la gordofobia, Manu, por ejemplo? Pues a ver, yo creo que la gordofobia, sí, en términos muy generales, es como el rechazo, la repulsa a las personas gordas que siempre han estado, pero que nunca se han tratado bien en la sociedad. Y es como simplemente pensar que son menos que una persona delgada. Y la gordofobia tiene mucho que ver también con la superioridad moral que tienen las personas que ejercen esa gordofobia, que se creen
como que son los dioses de la nutrición o como que tienen todo el derecho para opinar sobre tu cuerpo, sobre lo que debería hacer con él. Yo creo que eso es la gordofobia. Raquel, has comentado antes que, bueno, es el único, por así decir, o sea, la única opresión social que está como socialmente validada, ¿no? Yo creo que es quizás la única, el único sistema de opresión que sigue siendo políticamente correcto, por así decirlo, que sigue siendo normalizado. Es decir, ¿esto por qué es así? ¿Por qué? Y esto tiene que ver básicamente, yo creo, porque esto está avalado por una de las comunidades que más peso tienen en nuestra sociedad, que es la comunidad médica. Entonces, mientras se siga patologizando a los cuerpos gordos, va a ser muy difícil combatir a la gordofobia. Y ahí es donde tenemos que entender que el peso de una persona no dice absolutamente nada de su salud. Es decir, hay personas delgadas con diabetes, triglicéridos, colesterol, hipertensión, hay personas gordas que nunca tienen esa enfermedad. Sí, o que se meten de todo el fin de semana. Claro, y cuando yo decía que la salud no es imperativo moral, nadie le debe salud a nadie, a esas personas nadie les exige. O sea, la salud de cada quien es asunto de cada quien y cada quien decidirá qué quiere hacer con su salud, ¿sí? Pero la salud no se mide en kilos. Si la gordura fuera la causa de estas enfermedades, ninguna persona delgada las padecería. Entonces, es entender que mientras la comunidad médica siga señalando a los cuerpos gordos como cuerpos enfermos y mientras esta sociedad siga creyendo que las personas nos deben salud y que si no estás sana, porque hay gordos enfermos, a esos sí los vamos a discriminar. ¿Por qué? O sea, ni al gordo sano ni al gordo enfermo. Nadie merece ser víctima de una discriminación y estigmatización. Yo creo Pedro, te iba a preguntar qué apuntabas, sí. Si la obesidad fuese algo bueno, serían los niños de los ricos quienes la tendrían y no los niños de los pobres, ¿no? La obesidad es esencialmente algo malo. Es decir, es esencialmente algo malo, es pernicioso para el físico, para el páncreas, para el hígado, para mi corazón, que lleva 20 años soportando 40 kilos de peso más y envejece a un ritmo muy superior al de las personas que no tienen que hacer ese esfuerzo, ¿no? Y eso yo creo que son criterios que hay que poner en la mesa porque si no podemos dar a entender que no pasa nada. Yo creo que sí que pasa. Sí que pasa porque cuando una persona tiene un trastorno del comportamiento, que es para mí el elemento clave de la obesidad, cuando llega a ser un problema que te hace sufrir por encima de cualquier cosa, no es cuando la sociedad te juzga, sino cuando tú intentas cambiar, cuando tú quieres dejar de comer, atracarte y vomitar en el baño porque tus hijos están en una habitación y no puedes. Y cuando tienes ese problema de control de los impulsos, y es un problema de trastorno de control de los impulsos que puede ser con la ludopatía, con los videojuegos, con los juegos o con la comida. Pero yo es que creo que... Sí, tenemos que conseguir definir que una cosa es la gordura, en el sentido de que pueda haber gente que tenga unas formas diferentes y eso está bien. Yo estoy en contra de la tiranía de la imagen. Tengo 3 hijos, me parece que, por ejemplo, las redes sociales hacen un enorme daño en cuanto a establecen unos modelos físicos en TikTok, en Instagram, que no son reales y que a mí me entristece enormemente que mi hija o Manel o Adrià puedan pensar que sus cuerpos no son perfectos tal y como son, ¿no? Y tengan que no reconocer sus propias blandeces y tal. Pero otra cosa es cuando tú tienes un problema de trastorno de control de los impulsos, que ahí, cuando comes, no hay diversión. Cuando comes, y ese es el gran fenómeno, cuando comes sufres, porque no eres capaz de controlarte como persona. Entonces, yo sí creo que podemos hablar de la tiranía de la imagen como un elemento con el que dialogar y donde yo creo que hay un debate fuerte. ¿Deben nuestras hijas, nuestros hijos estar sometidos a esa dictadura que les dice que los únicos cuerpos correctos son aquellos con unos pechotes y un culote y no sé qué? No. Sin pechos, una chica tiene que ser feliz y estar completa. Pero, hombre, con un trastorno del comportamiento alimentario, esa es una dimensión que hay que abordar y que hay que reconocerla como algo que no es saludable. Me gustaría decir algo, Pedro, porque yo creo que hablamos de 2 cosas diferentes. Hablamos de peso y hablamos de trastorno de la conducta alimentaria, ¿vale? Y hay que hacer una diferenciación importante porque el peso
Ni más peso ni menos peso define. Puede haber si hay trastorno o no y el hay. peso estar bien. O mal, o... El peso Porque vomite. Claro, bueno, No. sí, claro. Sí, termina, que El peso siempre está bien, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿cuándo hay que intervenir aquí? Aquí hay que intervenir, o sea, al final, si hablamos de un trastorno de la conducta alimentaria, hablamos de un trastorno mental con un impacto nutricional o médico o corporal, si quieres, ¿no? Pero son cosas distintas. Es decir, la obesidad no es un trastorno de la conducta alimentaria. Un trastorno de la conducta alimentaria es una bulimia, es una anorexia, es un trastorno por La el obesidad atlacón. es un síntoma, Y hay que... puede ser un síntoma. No puede ser un síntoma. Los síntomas, cuando hablamos, bueno, somos muy rigurosos y muy ortodoxos, ¿no? Y cogemos el manual diagnóstico, Sí. veremos que la obesidad no es un síntoma. Es decir, el peso, las fluctuaciones de peso pueden ser la consecuencia de sufrir un trastorno de la conducta alimentaria, pero son cosas distintas. No sé. Mara, ¿qué tienes que apuntar a todo esto? Que sé que tienes ganas de hablar. Pues sí, la verdad es que sí, que estamos mezclando churros con meninas, totalmente. O sea, que no todas las personas gordas tienen un TCA, ni todos los TCA se ven en cuerpos gordos, ¿no? Al final es que es una realidad que los TCA no distinguen de corporalidades y es un tema que de verdad nos tenemos que empezar a informar realmente para dar una información veraz, porque hay muchísima desinformación con este tema. Los TCA no distinguen en corporalidades ni más gordas ni más delgadas, y una persona porque esté gorda no implica que tenga un TCA. O sea, es que esto es súper importante, porque es que al final esa conducta de la que hablamos compulsiva es el síntoma de que algo está pasando a nivel emocional. Esos son los TCA. Eso significa que si yo no estoy pudiendo esa conducta, vamos a decir, compulsiva con la comida, implica que hay algo a nivel interno que no estoy sabiendo gestionar, y es ahí donde tenemos que abordar. Y, por supuesto, vamos a decir, mejorar esa conducta compensatoria o compulsiva para con la comida, mejorar en general la relación con la comida va a ser siempre positivo, pero independientemente de que suponga una pérdida de peso o no, porque no siempre va a suponer una pérdida de peso, por ejemplo. Entonces, es como súper importante que tengamos en cuenta que no podemos seguir patologizando, como decía, patología, si lo he dicho bien, como decía Raquel, a los cuerpos gordos, porque no todas las personas con obesidad o con sobrepeso tienen ese trastorno, y es importante que digamos esto, porque entonces es como hacemos que todas las personas gordas sean enfermas. Yo he estado gorda toda mi vida y en el periodo que tuve un TCA evidentemente estuve enferma, pero ahora tengo unas analíticas perfectas y es horrible tener que justificar todo el tiempo mi estado de salud para que la gente me respete o deje de cosificarme o de objetivizarme. Chen, a tenor de todo lo que estamos comentando, ¿tú crees que la gente de verdad está preocupada, la sociedad está preocupada por la salud de los cuerpos no normativos, o simplemente es que molesta ver a personas gordas? Bueno, yo creo que ahí está como muy imbuido, que está como muy mezclado a nivel social, y creo que es como no creo que pase de manera consciente, ¿sabes? Creo que es como una amenaza fantasma, ¿no? Un poquito como en Star Wars. No está ahí, está en el background del pensamiento de las personas y no se dan cuenta cuando lo ejercen de manera no siempre directa, ¿sabes? Pero es algo que ocurre y que desde luego tú sí que percibes. O sea, tú lo percibes, pero probablemente la gente que lo está ejerciendo no está viendo como el impacto que tiene las palabras que están usando y demás sobre tu persona. Sí, bueno, claro, y además es que hay una cuestión aquí que, yo tengo amigas y amigos próximos que pues tienen un cuerpo no normativo, y no solamente es desde cambiarse muchas veces antes de salir de casa, sino, por supuesto, salir a la calle y ya en lo más cotidiano, tú decías, pues por ejemplo, lo que afecta a las redes sociales, pero todos somos aquí muy woke y muy en plan de sí, qué inclusivos somos, pero luego después la gente no quiere ir de la mano con una pareja con un cuerpo no normativo. O sea, ¿cómo afecta en lo cotidiano esto, Manu? Yo antes quería decir, porque ha salido el tema de las redes sociales y ha comentado Pedro que es muy peligroso, y yo creo que también depende de dónde te metas, porque Exacto. yo, por ejemplo, sigo a Mara, y Mara es un espacio totalmente seguro para los cuerpos gordos, y lo que realmente me parece peligroso, o más que peligroso me parece alarmante, es el mensaje que trata de que la obesidad es una enfermedad, no recuerdo si has dicho esas palabras exactamente, porque la obesidad, o sea, es una enfermedad como tal, porque no es salubre estar gordo, se suele decir eso, pero lo que realmente es una enfermedad es lo que eso puede llegar a provocar, la diabetes y todo eso. Pero un cuerpo gordo no está enfermo, y me parece peligroso que des ese mensaje y que luego, sin embargo, digas que las redes sociales son malas. Es un poco contradictorio eso. No, para mí, o sea, digo, por contestarte, yo sí creo que, fíjate, aquí tenemos una discrepancia muy fuerte. ¿Qué es peligro? Para mí el peligro es pacificar a la gente con algo que les puede estar haciendo daño. Y mi responsabilidad como agente moral me lleva a decir, no,
Cuando yo tengo que cuidar, por ejemplo, por la nutrición o la alimentación de mis hijos, tengo que cuidar si comen más dulces, si comen menos dulces, si hacen deporte, si no hacen deporte, no porque yo no quiero que se les juzgue, o sea, no tengo una visión, un criterio de juicio sobre que mis hijos tengan que ser guapos o feos, pero quiero que estén sanos. Entonces, yo no creo... Claro, es que aquí vamos a estar discrepando constantemente en torno a la salud. Ese es el elemento. El elemento que no nos va a hacer coincidir con Mara, que la conozco algo más, y con el resto de la mesa, por lo que os he podido escuchar, es el tema de la salud. ¿Qué es estar sano? Pero, entonces, sí, vamos a estar... Pero respóndelo tú, Pedro. ¿Qué es estar sano? Cuando, o sea, claro, yo aquí... la respuesta. ¿Qué es estar sano? Cuando yo vivo como vivo y mi cuerpo sufre lo que sufre por tener una obesidad durante X años, es un criterio objetivo. Y no tiene que ver con la tiranía de la imagen, que es una construcción social, que tiene que ver con el mundo del audiovisual, que tiene que ver con las personas que se ponen delante de las cámaras o la ficción cinematográfica que se hace. Tiene que ver con qué vive mi cuerpo. Entonces, lo que vive mi cuerpo es un criterio que tenemos que poner encima de la mesa. ¿Por qué? Porque puede haber gente ahí a la que no le venga bien que se le pacifique, como no viene bien que a alguien se le pacifique con, no sé, un consumo excesivo de alcohol o con un tabaquismo. Quiero decir, ¿se puede fumar? Claro que se puede fumar, pero el tabaquismo es algo negativo para la salud. La obesidad, entendida como un consumo extraordinario de carbohidratos y grasas, muchas veces alimentado... Es que no es esto. Un segundo. Es que no es muchas veces alimentado por una industria alimentaria... No, es que no va por ahí. Vale, yo acabo. Lo único que digo es, ¿por qué el criterio de la industria alimentaria que ha transformado la dieta de la gente y ha transformado la dieta, sobre todo de las clases vulnerables, no es un elemento de juicio en esto? A ver, yo solo quiero decir una cosa. Y luego Raquel. Si el grupo de médicos que a mí me consideran que no estoy sano por estar gordo, pero sin embargo consideran a una persona delgada, que se droga, que fuma tabaco, todo eso, lo consideran que está sano. Si ese grupo de médicos tiene que determinar si yo soy sano o no, yo, perdona que te diga, pero no me voy a sentir identificado con el veredicto de ese grupo de médicos porque no tiene sentido. Porque solo me está juzgando por mi físico y a lo mejor una persona delgada, que como ha dicho antes Inés, que de jueves a domingo hace todo lo que se le viene en gana y más, pero está delgada y va al gimnasio, ya es más sana que yo. Y aunque no vaya al gimnasio, si está delgada ya. Recuperaremos esta conversación junto con referentes, hablar también de Body Positive y sobre algunas de las medidas que tenemos que hacer pues, para un poco combatir toda esta crisis social que no deja de ser así, pero no sin antes pues, dar un pequeño espacio para Maffer a ver qué ha consultado en redes sociales. Una regla muy sencilla que podemos aplicar es no hablar de cuerpos que no son los tuyos, porque no los conocemos. La piel que habito es suficiente para mí. Y hay que olvidarnos un poquito de las intenciones, porque por supuesto que la intención es lo que cuenta, pero da igual tu intención. Si tú dices algo que es horroroso, han de puntualizártelo. Y no se dice que seas una mala persona, nadie te va a odiar, nadie te va a descalificar personalmente de por vida, pero escucha a la gente y sé normal. Los estándares de belleza son un constructo social que nos dicen quién es guapo y quién no, y en base a esto muchos tipos de cuerpos son rechazados a diario, en todo tipo de contextos. Al tratarse de una cuestión estructural que ha sido tan profunda e intensamente forzada en nuestra vida, este tipo de tendencias se filtran a todos los ámbitos de la vida. Tenemos las relaciones, los amigos, la familia, todo el mundo hace comentarios mejor o peor intencionados que pueden acabar cayendo en tópicos gordófobos fuera de lugar. El gimnasio es un ambiente donde se da mucha gordofobia, lo cual no tiene sentido porque la gente va al gimnasio a perder peso, a cambiar de tipo de cuerpo, a obtener esta normatividad que todos deseamos como si fuera ambrosía. Entonces es lo normal no tenerla, ¿no? Lo raro es estar en el gimnasio cuando ya estás mazado. No hay cosa más inclusiva y universal que las tendencias autodestructivas para con el cuerpo de uno mismo, así que la correlación que a menudo se hace con la mala salud y los determinados tipos de cuerpos menos normativos no es más que un argumento un poquito barato para acabar condenando el hecho de que nos gusta ver a gente gorda siendo feliz. Mantener una dieta equilibrada es suficiente para guardar una buena salud. Lo cierto es que hay muchas tendencias que se reflejan en el estado físico de las personas que hemos aprendido a vincular con su salud, siendo esto una falsa correlación, porque tú puedes estar musculado perdido y llenarte el cuerpo de basura tóxica a diario. Basta. Pues continuamos con bueno, toda la cuestión que afecta a los referentes y bueno, pues la visibilización de cuerpos no normativos al final en lo audiovisual, que es lo más inmediato, porque podemos hablar aquí de temas que afecten pues eso, a la nutrición, a la educación, pero
no obstante, lo que hacemos es consumo de pantalla en muchas ocasiones. Pero Mara, yo creo que se había quedado algo en el tinterillo de lo anteriormente mencionado, Sí. que no sé si querías completarlo, Mara. Sí, lo que quería decir es que desde el activismo contra la gordofobia o desde la inclusión, el tema de salud en todas las tallas, no hablamos de que una alimentación saludable y basada en productos no procesados no sea lo más beneficioso para el cuerpo, que creo que es lo que estaba dejando entrever antes en la conversación. Por supuesto que criticar a la industria alimentaria por el tema de los ultraprocesados, por la presencia de los ultraprocesados en nuestro día a día e incluso en la alimentación infantil es necesario. Tenemos que criticar a la industria alimentaria, pero evidentemente es un gigante, ¿vale?, contra el que no podemos ir de uno en uno. Entonces, vamos a empezar por lo social, vamos a empezar por lo individual. Evidentemente, elegir una alimentación basada en alimentos naturales, en alimentos que no estén procesados, siempre va a ser beneficioso para la salud, pero la salud para todo el mundo, o sea, para una persona delgada y para una persona gorda. Es decir, elegir una manzana en vez de un bollicao le va a venir bien a una persona delgada y le va a venir bien a una persona gorda. Entonces, si tanto nos preocupa el tema de que los niños el día de mañana sean felices, el día de mañana no se sientan víctimas de una industria de la belleza que es súper tirana, tenemos que empezar por hacerles elegir, como decía antes Rocío, que no desconecten de sus sensaciones de hambre, de sus sensaciones de saciedad, que se sepan valiosos en el cuerpo que tienen y que sepan que pueden elegir en la alimentación de forma amplia, que moverse es beneficioso para todo el mundo. En el momento en el que con 10 años a una niña como a mí me dicen que en educación física lo hagan ayunas para perder peso, o me dicen, no, tú no te comas el bollicao, o a los bimbos conocía en el cumpleaños y cómete una manzanita, y tú empiezas a ver que tus compañeras pueden hacer cosas que tú no por una corporalidad, y empiezas a ver que se ríen de ti por tu barriga o por tu cuerpo cuando tú no has elegido tener ese cuerpo, ¿vale? Eso también tiene un impacto en la salud, porque también hay evidencia científica que avala los estados de inflamación que se generan en el cuerpo por el estigma de peso. Todos los comentarios que estamos haciendo en esta mesa sobre los cuerpos gordos y la salud, y el que deberían y el que no deberían, y ponernos a elucubrar cómo debería ser un cuerpo, cómo debe ser la salud de una persona, tiene un impacto negativo en la salud mental y por ende la física, porque esa ansiedad, ese nerviosismo, esa vergüenza corporal, ese miedo genera estados de inflamación que sabemos hoy en día que generan muchísimas enfermedades tan graves como el cáncer. Entonces, si realmente nos preocupa la salud, empecemos a mirar por la salud de las personas, hablando con compasión y empatía, porque no sabemos nada de la historia que tenemos enfrente. Chen, ¿tú has vivido algo parecido? O sea, comentarios como está apuntando Mara, tipo que te feliciten cuando bajas de peso, bueno, pues este tipo de cosas. ¿Qué impacto tiene esto en la psique de uno? Claro, yo vengo de una... O sea, yo he nacido como imbuido en eso. Vengo de una familia donde cuando se ha perdido peso, aun sea por ansiedad, por pasar un estado depresivo y demás y estar mal, se me ha felicitado. Ha sido como, ¡buah, qué bien que estás! Se te ve increíble. Y eso... Yo creo que aquí el gran problema, y antes, escuchando al compañero, pues lo he detectado... Bueno, no sé, o sea, no sé si es así, pero que a mí me pasa también... Es que creo que a veces nos tenemos como una especie de síndrome de Estocolmo, ¿sabes? Es como que nos creemos... Todo el mensaje que recibimos, decimos, tienen razón, ¿sabes? Tienen razón y te lo crees y tú empiezas a ejercer esa gordofobia en el resto de personas y entras como en esa espiral de, ¿sabes? De, pues eso, de no solo de autoodiarte, sino de odiar ¿sabes? De odiar al resto de personas y de decir, ¿qué estoy haciendo? Pero claro, es eso, es un mensaje que poco a poco pues va calando y al final es como, voy a mandar o sea, yo he llegado a pensar, a decir, bueno... mi salud mental está bajo mínimos, pero estoy delgado. ¿Sabes qué quiero decir? Y cuando te das cuenta, cuando te ves diciendo esas cosas y dices, ¿dónde está mi baremo? Es decir, ¿de qué me sirve ser una persona delgada si estoy pensando en, ¿sabes? En lo puto peor, ¿sabes? En plan, si estoy como en la más absoluta de las mierdas. Y hay un momento que te das cuenta en que... estoy muy de acuerdo con lo que decía Mara, de cómo todo ese self-loathing, ¿sabes? Todo ese odio, toda esa vergüenza acaba transmitiéndose a cómo tu cuerpo funciona delante del estrés y a todo y a cómo el sistema está probablemente cagado de miedo, ¿sabes? En plan, y cómo eso
pues repercute al final en cómo te vas a comportar con la comida y no eso, sino ante el mundo. No sé si me estoy explicando bien. Sí. Hablas poquito, pero lo poquito que dices se te entiende, que dicen en Paquita Salas. Sí, por alusiones. A ver, yo creo que... mira, yo he consumido éxtasis como un burro. Ay, Dios mío, Pedro, pero qué barbaridad es esta. No, pero vamos a hablar. No, vaya plot twist, estamos viendo, Pedro, aquí. Yo de los 19 a los 20... No, es que... Quiero decir, es que si no parece como que... El síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, yo de los 19 a los 21 consumí tanto éxtasis que tuve que pedir ayuda. Si alguien en ese momento... Un segundo, por favor. Si alguien en ese momento me hubiera dicho, no, hombre, tú tranquilo, si la cocainomanía, el tabaquismo, el alcoholismo es una cosa subjetiva, ¿no? Tú pacifícate con eso, que no pasa nada, no tiene ningún efecto en tu cuerpo. Es que un segundo, estás mezclando, Mara, me parece que pero es que necesito acabar. Tío. Mara, es que necesito acabar. No es justo, tío. Mara, no es por favor, justo, tío. ¿me dejas acabar un segundo? Pero es que no es justo, Mara, no es justo, tío. Mara, por favor, ¿me dejas acabar? Vale. Sí, pero es que no es justo. Vale, pero no es justo. pero Lo que estás déjame haciendo acabar. No es justo, tío. Mara, ¿dejas acabar? Bien. Entonces, la mayor parte de la gente que tiene una obesidad que supera un determinado nivel tiene un problema asociado de salud mental. ¿Vale? ¿Tienes el estudio que indique eso? Porque eso no se puede decir sobre la mesa nada más así. Pero, claro, eso no es verdad. Es que eso no es verdad. Necesito poder acabar. Es lo único que os pido. Luego ya podéis hablar el resto. Las unidades de trastorno alimentario de todas las comunidades autónomas, con unidades pluridisciplinares de enfermería, psicología y psiquiatría, los informes sobre salud mental y de atención a la infancia que se publican y que hablan de cómo los niños mastican e ingieren para tranquilizarse, cómo la comida se ha acabado convirtiendo en una sustancia más que afecta al nivel de dopamina, no me digáis que no, del cerebro. Hay gente que come, pero si es que lo ha dicho Chen. O sea, claro, la comida da placer, nadie niega eso. Pero entonces, a ver, vamos a ver. O sea, necesito que definamos una cosa. O la comida puede ser una sustancia... Perdonad, necesito poder decir... O la comida es una sustancia que puede ser consumida de manera abusiva y por lo tanto tenemos que poner mecanismos para que la gente que quiera pedir ayuda, es lo único que estoy diciendo, la gente que quiera pedir ayuda pueda pedir ayuda en esas situaciones. O pacificamos a la gente en esas situaciones y le decimos, oye, tú tira y mira a ver lo que pasa. Pedro, pero es que vuelvo a lo mismo. Pero tú puedes entender que no todo el mundo tiene esa relación con la comida. Estás haciendo casos concretos. Estás generalizando a la mayoría de las personas que tienen. Pero esencialmente, pero si yo estoy diciendo, yo estoy hablando de una situación que conozco porque es la mía. Vale, pero yo creo que tú esencialmente... No, pero es que a mí me han llevado a lo contrario porque me ha dicho Un momento, si hablamos todos a la vez, no se puede. Mara, en una línea creo que estaba resumiendo que no todo el mundo tiene la misma relación con la comida. Por supuesto. Claro, tío. Y yo creo que esencialmente... Esto, Pedro, porque es un caso concreto, tío. No podemos decir que todas las personas gordas tienen adicción a la comida porque no es justo. La persona que tenga una mala relación con la comida, por favor, por supuesto, que pida ayuda. Vale. En cualquier tamaño de cuerpo. Perdón. Vale. Pero entonces dejamos establecido que hay malas relaciones con la comida. Claro. Pero ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no? Pero esto no significa que una mala relación... Las personas fit. Claro. O sea, que hay mala relación con la comida. Y la mala relación con la comida Pedro. es consecuencia principalmente de la cultura de dieta y el mandato de delgadez. Porque la gente establece una mala relación con la comida a raíz de querer adelgazar. Pero Empieza la gente, con la no los primera gordos. dieta. La La gente. En todos los tamaños de cuerpo. Hay personas delgadas con una pésima relación con la comida. Yo, si hay mala relación con la comida y la establecemos como posibilidad... Déjame terminar a mí. Sí. Hay personas delgadas con una pésima relación con la comida, hay personas gordas con buena relación con la comida. ¿Hay menos personas gordas con buena relación con la comida? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque se les ha estigmatizado toda la vida, porque se les ha puesto a dieta desde que eran pequeños, porque se les ha restringido y porque sabemos que la restricción es lo que lleva a la compulsión. La comida per se no es adictiva. No existe ninguna evidencia científica que muestre que no existe. Y ahora te muestro los artículos. Claro que la comida enciende centros de placer, claro, porque da placer. Enciende los mismos centros de recompensa cerebral que algunas drogas dicen, claro, igual que la música, las mascotas y los abrazos. Eso no vuelve a la música, las mascotas y los abrazos algo adictivo.
¿Sí? Las drogas secuestran estas vías, pero la comida no es adictiva. ¿Hay un trastorno por atracón? Claro. ¿Hay gente que tiene trastorno por atracón? Claro. Y que siente que no puede parar de comer? Claro, y esas personas tienen que atenderse. Pero esa obsesión por la comida, esa compulsión, viene de la restricción, de la dieta. Manu, es que Manu quería apuntar una cosa perdón, y luego perdón, Manu. Que a ver, yo creo que ya, o sea, estamos comparando una cosa como la cocaína con algo que es comer la comida. O sea, la comida... aguacates. Con algo que es necesario, que es la comida. No se puede comparar la cocaína con la comida. Es que no tiene punto de comparación. Y de hecho yo creo que tú lo que estás haciendo es puramente asociar que los gordos comen mal. Porque has dicho que tú tenías una... Sí, has hecho eso. Has dicho, es que yo era cocaína... Extasiómano. Extasiómano. Bueno, que consumías... Bueno, éxtasis. Me he metido en un berenjenal, pero bueno. Lo que tú decías... Lo que tú decías... Sustancias psicotrópicas. Eso es, sustancias psicotrópicas. Tú estabas comparando que tú, al meterte M o lo que fuese, era igual que una persona gorda. Que una persona gorda no tiene por qué... Sí, estabas comparando que... Sí, estabas comparando que una persona que se mete M, por ende, al meterse M, es adicta a una sustancia. Pero una persona gorda no tiene un TCA o ya come mal. No es eso. Tú has comparado que tú eliges meterte M o bueno, lo eliges en cierta parte. Y has comparado eso con algo como es un físico que no lo eliges. Eso es lo que has hecho. Rocío. Sí, nada, sumarme a lo que dicen Raquel y Manu y Mara, sobre todo también. Hay que diferenciar, o sea, un TCA puede ser en todos los cuerpos. Estar gordo no significa tener un trastorno alimentario. Y al final, Pedro, tú lo que dices todo el rato es esto, ¿no? Que una persona que tiene una obesidad o que está gorda, al final seguro, ¿no? Estamos dando por hecho que detrás hay una mala conducta alimentaria y esto no es así. Bueno, yo lo sé yo, que he trabajado 10 años hace más de 10 años con estos temas. Y luego quiero decir algo que, si puedo, Inés, que comentaba Chen, ¿no? Que hablaba de este síndrome de Estocolmo, como este secuestro un poco, ¿no? Yo quiero añadir que todos los seres humanos tenemos la necesidad de reconocimiento, ¿vale? Y que la gordofobia excluye, invisibiliza a las personas gordas. Sí. En este contexto, el trastorno alimentario se convierte en una mala solución para resolver ese problema de exclusión y para atender esa necesidad básica de reconocimiento. Y esto lo tenemos que entender así. Es decir, todos necesitamos que nos quieran, que nos digan que estamos bien, que nos reconozcan, que nos abracen, simplemente por existir, ¿no? Entonces, lo que decía es que en este contexto de exclusión y de invisibilización aparece el trastorno alimentario como una solución rápida en la que puedo modificar mi cuerpo a través de conductas muy enfermas, pero sin embargo recibo pues esta droga, ¿no? De amor muchas veces, ¿no? Y de validación. Eso es, Raquel. Pero fíjate, Rocío, has hablado... Una línea, antes de irnos de minutos, Chen, yo sí que quería decir que frente precisamente a toda esta exclusión e invisibilización de los cuerpos XL, o los modelos pues eso, no normativos, ¿qué referentes tenemos? Porque es verdad que sí que hay un pequeño incremento de perfiles dentro pues del mundo, sobre todo audiovisual, ¿no? Pero bueno, no sé si es suficiente. Sobre todo que al menos ya escapen de los clichés de el gordo humorista o del gordo malo o de la gorda pobrecita o de mira, era gorda y ahora como es delgada ya por fin ha encontrado pareja. Claro, bueno, el gordo gracioso, ¿no? Es como, yo pensando sobre el tema, es como cuáles son mis dos grandes referentes de gente obesa o gorda protagonista. Y fue como, pues, Peter Griffin y Homer Simpson, ¿no? En plan, los dos grandes maestros del humor, ¿no? En plan, yo al menos solo puedo hablar como por mí, pero siempre ya quizá por lo social me he visto colocado en posiciones de el humor tiene que ser como un lugar donde yo tengo como que usar para conectar como con las personas, ¿sabes? En plan, se espera de mí que sea como una persona como graciosa. Y luego yo, en el mundo del que vengo, que es el mundo de la industria musical, sí que a mí lo que me da rabia, y es algo que me encanta como poder hablarlo con todos vosotros porque me parece increíble, es la idea de no solo hay pocos referentes, es decir, es más, si nos ponemos a buscar referentes, nos tenemos que poner a buscarlo, es decir, hay que activar el modo búsqueda para encontrar esas personas, pero a mí lo que me da un poco de rabia es el tema del que esto cuando hace poco saqué un vídeo hablando sobre el tema y toda la gente como que me contestó
la gran mayoría gente delgada que nunca ha estado gorda, sobre todo era el bro, own it, ¿sabes? Es como, hazlo tu bandera, ¿sabes? Y hay un punto, me parece genial, pero hay un punto de, y me encantaría como a ver qué opináis del tema, de decir, ¿es obligatorio? O sea, ¿no puedo yo ejercer mi carrera como cantante musical, como actor, como sin que tenga que abanderarme y que eso sea mi lucha y demás? ¿No puedo como hacer canciones, actuar bien o lo que sea, ¿sabes? Sin que tenga que convertir eso en, no, esta es mi lucha. Y entiéndeme, ¿eh? O sea, con esto no digo que gente como Lizzo o como Ibai, por ejemplo, hablando de eso, esos son faros. Es peña que es increíble que haga eso. Nos va bien a todos. Pero mi pregunta es, eso, o sea, ¿estamos obligados? En plan, es como la única manera en la que yo puedo como hacerme como ver, ¿sabes? Es siendo el Adal esto. Y da igual la música que haga o mi valor como actor, ¿sabes? O entendedme, cualquier tipo de arte. Estoy usando solo estos dos porque no se me ocurren más, pero sí que hay más. ¿Qué ¿Vale? opinas, nada, Manu? quería tirarlo como... Sí, ¿qué opinas de esto, Manu? A ver, yo opino que la principal consecuencia de que no hayan referentes gordos es justamente lo que él ha preguntado, que cuando una persona gorda aparece en televisión, como casi nunca aparecen, la persona gorda que lo está viendo desde su casa se siente identificado y es un peso que al final te cae sin tú quererlo y es un condicionante para tu carrera, porque al final, cuando existe poca visibilidad de algo, la poca que hay, es como que toda la atención va centrada en eso. Entonces, es un peso en la carrera de cantantes, de lo que sea. Es un peso y yo creo que sí que es bastante... O sea, que el hecho de que no hayan suficientes referentes implica que los pocos que hay tengan que dedicarse, aunque no lo quieran, en gran parte a eso. Hacer activismo, como ocurre con minorías o como ocurre con otras cuestiones en las que efectivamente dices, simplemente me quiero limitar a ser mediocre, o sea, quiero ser gorda y mediocre, o sea, es que, por favor, dejadme en paz. Mara, antes de despedirnos de vosotros desde el Zoom, no sé si querías añadir algo más, cariño, que es que vamos fatal de tiempo, pero no quería yo dejarte... A esto que decían los compañeros, sí, yo por ejemplo que ahora me dedico a redes, a mí me encantaría llegar al día en el que me pueda dedicar solamente a ser guapa, que para eso he nacido guapa, pero de momento sí tengo que seguir haciendo activismo, hasta que no haya que hacer debates como esto y no tengamos que seguir justificando nuestro estado de salud, tendré que estar haciendo activismo. Luego me dedicaré a ser guapa y seguro que me irá genial. Yeah. Desde luego que sí. Que empiece hoy ya, por favor, Mara. Oye, Mara, os mando un besito enorme. Muchísimas gracias por todo, por vuestra labor. Nos despedimos de vosotros. Besticos. Y no os preocupéis, que sé que tenéis aquí los presentes reflexiones finales, que lo vamos a dejar todo anotadito para la vuelta, pero no sin antes ver pues, un pequeño vídeo de Grey Trash. Bueno, antes de empezar la entrevista me gustaría darte las gracias porque sé que no es fácil, ¿no? Admitir este tipo de trastornos y seguro que tu caso sirve de inspiración para mucha gente que nos está viendo en estos momentos. Para ti, ¿qué es la fagofobia? Me aburrís ya con tanto cuento de la gordofobia, ¿eh? Parad con el victimismo. Parad con el... que si no tenemos cuerpos no normativos, la gente nos juzga, nos dice, nos tal. Fagofobia, ¿tú te crees gordofobia son que en la playa, habiendo pibones, se van a fijar en tu lorza? ¡Que no! ¡Que tienes el ego muy grande! ¡Que no te mire nadie! ¡Que es tu película! ¿Hablas de mí? ¿Vale? Y con el cuento de, no, es que si me pongo esta ropa me critican, si... Te estás nadie equivocando, critica es a nadie. fagofobia. Te puedes decir 4 pantomimas si tienes el Instagram abierto por Instagram, el típico tonto de turno. Y cuando te lo dicen, es que... como el tonto que te viene y te dice, estás un poco gordito. Sí. ¿Por qué no escucho ningún gordo víctima decir? No tengo ninguna idea. Estoy gordo porque me da la gana. Es que como no. yo lo digo. Sí. Estoy gordo porque quiero. Pero tú tienes fagofobia. Y si no quisiera han dicho estar en gordo, producción. tengo 1000 posibilidades para cambiarlo. Y no, los cuerpos no normativos, quiérete, body positive. Esa voz, quiero decir. ¿Qué estáis hablando ya, tíos? Que no engañáis a nadie. Que está muy de moda ser una víctima. Cortar el rollo. Echarle huevos a la vida. ¡Coño! ¡Dios! Pues seguimos por aquí, querida. Incorporamos a nuestra juventud del Papo. Ya están ahí preparadas. Ellas son Paula Fernández, trabajadora social, activista contra la gordofobia y también influencer de moda de tallas grandes. ¿Cómo estás, Paula, querida?
Hola, pues muy contenta de estar por aquí. Me hace muchísima ilusión tomar parte de esta mesa, que he estado escuchando todo lo que se ha debatido. Y nada, que muchísimas gracias por tenerme. Nada, baladí, ¿eh? Necesitamos 3 horas más, ¿a que sí, querida? Anda. La verdad que sí. También remangada tenemos a Camino Gutiérrez. Ella es nutricionista especializada en obesidad y diabetes. También cursa el máster sobre salud planetaria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Camino? Hola a todas, muchas gracias. Muy bien, ¿vosotros bien? También bien, sí, estamos correctos, más o menos. Yo no sé, Camino, voy a empezar por ti, ya que te tengo ahí en pantalla, antes de pasar con Paule. ¿Tú te has llegado a obsesionar en alguna ocasión con tu peso? No como tal, pero involuntariamente sí que, por la sociedad y cómo está todo el sistema, involuntariamente verte gordo está mal visto. Y eso implica el que si has tenido 5 kilos más, pues sí que afecta y sí que te comes más la cabeza pensando, bueno, pues tengo que hacer algo, ¿no? Porque es como tener este peso, no es el que está bien visto, tengo que controlarlo rápido. Paule, en tu caso, bueno, no sé si me puedes contar un poco, pues yo qué sé, la discriminación, por ejemplo, diaria simplemente. Había una cosa que se ha dicho aquí off the record que me parece interesante que saques, y es, pues tú como precisamente influencer, el hecho de, bueno, influencer, de activista, el hecho de salir en redes, las palabras, o sea, esa especie de validación de la gente de ¡ay, qué bien, qué valiente! Por lo que estás diciendo, es como en plan de, bueno, valiente simplemente por existir, perdón, nos estamos confundiendo. Creo que además la diferencia es valiente por mostrarme, porque se supone que mi cuerpo no debería ser mostrado, debería ser ocultado y tener como siempre esas ganas de cambiarlo y de que mi cuerpo esté en constante evolución hacia la delgadez. Y también valiente por decir lo que mucha gente nunca ha dicho y nunca ha expuesto en redes sociales, que es, por ejemplo, que nosotras, las mujeres gordas que estamos teniendo visibilidad ahora, somos incapaces de encontrar estilistas, maquilladores, marcas de ropa que promocionen sus prendas con nosotras, porque se sigue estigmatizando nuestros cuerpos, seguimos teniendo que luchar el doble que una persona delgada en el show business, por así decirlo, por tener una imagen que vaya con nuestro discurso y que vaya con nuestra personalidad. Camino, vuelvo contigo. ¿Cómo podemos parar esta opresión? Mira, yo tengo que decir algo. Yo trabajo con la última consecuencia y la peor consecuencia que hablamos cuando hablamos de trastorno metabólico fuerte, que es la obesidad mórbida. Y diariamente veo testimonios de una culpabilidad constante por comer desde siempre, cuando hemos hablado de que comer es necesario y vital. Y esta gente se siente absolutamente estigmatizada y culpable por comer. Y no sé si los culpables o de verdad quien promueve ese mal hábito o los malos hábitos de salud es una chica que se pone en bikini con un cuerpo no normativo aparentemente, o el que promueve la mala salud son esas grandes multinacionales que a colación son, emisoras de contaminación, un poco por lo que a mí me atañe también por lo que estudio, o esas publicidades de Instagram que están mandando mensajes constantes de naturvidas, hierbavidas, cómete esto y desaparecerá la grasa de tu cuerpo. No sé quién promueve el mala salud. Entonces, creo que los referentes y promocionar buena salud es lo necesario. Vamos a investigar salud pública y salud preventiva, porque estas personas hablaban antes de si eran trastornos de la conducta o no, el tener ese sobrepeso o esa obesidad. Yo trabajo con obesidad mórbida, con trastornos metabólicos elevadísimos y con una salud muy mala, pero han sido víctimas y ha interesado enfermar a estas personas. Y en esos grados de obesidad ha interesado el negocio que se ha creado en torno a ello. Creo que hay que frenar y desde las instituciones y la salud pública penalizar a quienes de verdad promueven mala salud, no el que una persona esté con un peso o con otro peso. Ostras, Camino, aquí has dicho unas declaraciones que nos faltaban en la mesa y que son muy interesantes. Sí, señora. Paule, tú respecto de el show business que hablabas, ¿no? ¿Sientes que hay suficiente representación cinematográfica, mundo de la moda? ¿O cómo lo vives? Aparte de que efectivamente dices que no hay, pues a lo mejor showrooms de tallas grandes, o luego después los estilistas pues no se prestan o no pueden porque no tienen acceso a ciertas marcas. ¿Hay representación suficiente?
No, por supuesto que no. Y sí que lo que está pasando ahora con todos nuestros perfiles, como el de Mara, como el mío, es que tienen el impacto que tienen y tenemos al final audiencias tan fieles porque somos la representación que hacía falta. Al final, que Mara, por ejemplo, o Teresa estén haciendo una obra de teatro en la que se hable de los problemas de las personas gordas y que estén teniendo el éxito que están teniendo, no es baladí, no es porque de repente han tenido suerte y se está llenando una obra de teatro, no, es porque hay una necesidad imperiosa de vernos en la escena pública, en redes sociales, en la tele, la tele cada vez menos, es así, pero en el cine, y todo eso es necesario que sigamos interviniendo y que sigamos teniendo lo que tenemos hasta ahora, incluso más visibilidad, más espacios para... y no solo exclusivamente espacios para personas gordas o para influencers de tallas grandes, sino espacios diversos en los que se tenga en cuenta nuestra corporalidad, pero también nuestra valía como influencers, como comunicadoras, como actrices, como todo. Exacto, sí. En Élite, por ejemplo, no hay ni una sola persona con un cuerpo no normativo. Paule, ya lo último, sí que me interesa saber cuál es tu relación, por ejemplo, con las redes sociales. Se ha sacado antes aquí un poco, pues eso, que hay esa dualidad, ¿no? De hay una parte muy bonita, pero otra parte que, bueno, pues evidentemente no deja de promulgar unos hábitos y una serie de, pues eso, de óptica hacia los cuerpos no normativos que no es positiva, desde luego. Yo empecé hace muchos años, en 2016, a tener redes sociales y a publicar mi historia en redes sociales, pero sí que es verdad que mi cuenta no creció hasta hace escasamente 2 años, pero sí que yo, como usuaria de Instagram, siempre he intentado que mi cuenta sea un espacio seguro. No para las personas que la consumen, sino para mí, que estoy diariamente con el teléfono y cada vez más ahora que se ha convertido en mi trabajo, porque no puedo seguir teniendo en mi muro o en mi feed de Instagram gente tóxica para mí. Es decir, cuido mi salud mental también a partir de las personas a las que sigo, las personas que tengo en mi cuenta de Instagram y las personas que consumo su contenido. Y siempre desde la perspectiva de mi contenido sea igual de saludable para las personas que lo consumen. Que sea un espacio seguro para personas que tengan TCA, para personas que tengan problemas de salud mental y para personas que no idealicen mi vida, igual que yo he intentado trabajar en no idealizar la vida de nadie. Absolutamente. Paule Camino, oye, muchísimas gracias por esta intervención que habéis hecho, absolutamente contingente y necesaria. Se os quiere mucho, gracias por vuestro tiempo y que sigáis bien. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós, chicas. Y ahora yo sé que teníais muchas anotaciones, me habéis ido levantando la mano de intervenciones. Un segundito, porque yo creo que si me lo podéis incluir en las reflexiones finales que hacemos siempre, reflexiones, reivindicaciones, sugerencias, cosas a pedir al mundo, pues tenemos ahora como nuestro minuto final de gloria, sucinto, condensadito y con mensaje. ¿Os parece? Vale. Muy bien. ¿Empiezo yo? Venga, Manu. Vale, pues la primera pregunta que nos has hecho es ¿qué es la gordofobia? Y lo he estado pensando y la gordofobia es, antes lo he definido muy bien, y es todo lo que tú piensas al ver un cuerpo gordo sin conocerlo, sin saber sus hábitos, sin saber nada de él, todo lo que tú piensas de ese cuerpo gordo, todo lo que tú dices de si tienes alguno, eso es la gordofobia. Y sobre las redes sociales que ha comentado Paule, quiero contar una anécdota así para finalizar. Y es que tú, por ejemplo, yo como persona gorda, a mí me cuesta un montón encontrar ropa y bueno, la industria de la ropa yo creo que es el mayor creador de TCAs. Y recuerdo que una vez subí a mi Instagram que me costaba encontrar ropa y me respondió mucha gente diciendo tal, eje normal, porque normal que no fabriquen para gordos, porque soy menos. Y luego, sin embargo, esa gente te culpa de estar gordo porque dicen que vamos a saturar el sistema sanitario, que no podemos estar así porque vamos a arruinar la sanidad pública por estar gordos, pero sin embargo, para una cosa vamos a saturar la sanidad pública, pero para otra no tenemos derecho a vestir, simplemente a vestir más allá del negro, de Kiabi, que oye, que está bien, pero las personas gordas tenemos derecho a vestir con nuestro estilo y eso es mi reflexión final. Absolutamente, absolutamente. Y además, como comentaba Mara, la violencia médica, la violencia clínica que se sufre simplemente atravesando las puertas de un hospital en muchas cosas. Hay anécdotas, hay testimonios. Raquel. Bueno, yo creo que es muy importante aclarar nuevamente
que luchar en contra de la cultura de las dietas, promover la normalización de todos los cuerpos, la diversidad corporal, no es sinónimo de promover malos hábitos ni de alimentación ni de actividad física. Estamos entendiendo que en el momento en que nosotros normalizamos todos los cuerpos, además va a ser mucho más fácil que las personas que tienen cuerpos no normativos se adhieran a estas conductas saludables. Y lo que dice Salud en todas las tallas, que me parece muy importante aclarar, es que todas las personas podrían mejorar su salud sin la necesidad de bajar de peso. Es decir, una persona que se mueva más, duerma mejor, atienda su salud mental, tome sus medicamentos, incluya más frutas y verduras, va a mejorar su salud aunque no baje de peso. Y entonces ahí está, ¿qué queremos? ¿Población más delgada o más sana? Porque no son sinónimos. Entonces, entender que no estamos promoviendo que la gente se vaya hoy a su sillón a comer solo papitas y galletas. Estamos entendiendo que en el momento en que te liberas de esta cultura de dieta, en el momento en que dejas de pensar que tienes que restringir, porque claro, cuando yo digo no puedo galletas, no puedo, claro, en el momento en que me topo con las galletas me acabo 2 cajas. Pero en cambio, si yo normalizo y digo yo puedo comer las galletas que quiera cuando quiera, ese es el principio más importante de la alimentación intuitiva. Me doy el permiso incondicional de comer lo que quiera cuando quiera. Y cuando me doy ese permiso, me doy cuenta que eventualmente mi cuerpo no quiere comer galletas todo el día solamente, que también mi cuerpo quiere verduras y quiere frutas. Y no hay manera de sanar una relación con la comida si no sanamos también la relación con el cuerpo. Y sanar la relación con el cuerpo implica aceptar el cuerpo que tengo hoy, dejar de pelearme con él e intentar modificarlo y dejar de pensar que mi cuerpo es un problema. En todo caso, si creyéramos, aunque creyéramos que la gordura fuera un factor de riesgo para la salud, aunque lo creyéramos, es un factor no modificable. Porque el tamaño de cuerpo no es algo que yo pueda modificar a mi gusto. Yo puedo modificar mis hábitos, claro, pero esos hábitos no necesariamente me van a hacer más delgada, ¿sí? Y yo puedo estar más saludable, claro, pero no necesariamente más flaca, ¿sí? Entonces, yo quisiera cerrar con eso. Delgadez no es sinónimo de salud. Gordura no es sinónimo de enfermedad. Y nada más, perdón, la obesidad como tal, lo digo entre comillas, no uso esa palabra porque es tremendamente patologizante y violenta, pero fue nombrada enfermedad en 2013 por la Asociación Médica Americana en contra de las recomendaciones del comité científico que evaluó esta cuestión. El comité recomendó no nombrar la enfermedad y la Asociación Médica Americana la nombró por presión de las aseguradoras y de las farmacéuticas que venden medicamentos para perder peso. Pero la OMS ni siquiera la tiene catalogada como enfermedad, la tiene catalogada como factor de riesgo. Y nuevamente sería un factor de riesgo no modificable como el color de piel. Ser blancos nos predispone más al cáncer de piel. Claro, tenemos más riesgo. ¿Eso hace a la piel blanca una enfermedad? Por supuesto que no. Es un factor de riesgo no modificable. Y no le vamos a decir a las personas blancas que ahora, por favor, se vuelvan negras, que son unas irresponsables por tener ese color de piel, que si no se dan cuenta que es más fácil que les dé un melanoma. Es así de absurdo decirle a las personas gordas que cambien su corporalidad para prevenir la enfermedad. Bravísima. Como representante de lo no normativo en la mesa, hombre, yo creo que es diferente ser negro que ser obeso. Pero bueno, yo advertir a la gente que nos esté escuchando, porque también escuche la pluralidad de opiniones sobre esta cuestión, que a mí me parece un riesgo asumir identidades que a uno le acaben configurando y deteniendo en su avance, en su desarrollo, en su crecer. Es muy peligroso que a uno solo le identifiquen con una identidad, y las identidades políticas son incluso más peligrosas porque parece como que tu comunidad de adscripción entonces no te va a querer. No vamos a querer a esta persona si de repente baja de peso, porque entonces ya no es de los nuestros. Hay que querer a las personas. Claro. Vale, pero advertir ante las identidades políticas, porque a veces son un riesgo. Sí, advertir ante otra cuestión, que yo creo que es por responsabilidad. El trastorno alimentario masculino es un fenómeno infradiagnosticado. Hay chavales que hoy nos estarán viendo, que tendrán bulimia nerviosa, que estarán yendo a un baño a vomitar y que no se atreven a decirlo porque su peso es más elástico que el de las mujeres. Así como es un fenómeno que en el entorno masculino se disculpa más. A esas personas que pidan ayuda. A esas personas que pidan ayuda. Este es un consenso que podemos estar de acuerdo, que pidan ayuda. Yo diré que el itinerario que yo les ofrecería es que acudieran a la atención primaria, que para que tengamos buenas puertas de acceso a una atención primaria tenemos que tener mejores equipos de salud mental, gente que trate mejor a las personas que tienen delante, que no les pongan una cartilla con una dieta
a un chaval y que le pregunten de verdad qué es lo que le está pasando y si está consumiendo comida porque está teniendo una crisis nerviosa, un problema en casa o está teniendo un problema de depresión. Y eso tenemos que abordarlo como sociedad. Tenemos que mejorar las puertas de entrada a través de la atención primaria. Y por último, quererse uno mismo no implica no quererse uno mejor. Y eso, el mejor, es polisémico. Cada uno puede decir. Quererse uno mismo, y yo me quiero muchísimo, no te puedes imaginar cuánto, no implica no quererse uno mejor. Y para que nos quieran, nos tenemos que querer a nosotros mismos. Entonces, esta conversación va sobre cómo hacemos que la gente se quiera más. Y yo sé que vosotros tenéis una manera de alcanzarlo y yo tengo otra. Todas son respetables y lo único es que todos estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí. Quizás, ¿no? Quizás. Yo quiero decir también un poco para las personas que nos estén viendo, ¿no? y dejar barriendo también un poquito para casa y barriendo para mi terreno, que aceptarse a nivel corporal no significa, o sea, no hace falta que cambies tu cuerpo para aceptarlo, ¿no? La aceptación corporal implica amabilidad, respeto y compasión hacia una misma, ¿no? Y esto es importante porque muchas veces pensamos que para aceptar nuestro cuerpo nos tiene que gustar, entonces tenemos que adelgazar, tenemos que cambiarlo, tenemos que teñirnos, tenemos que hacer cosas diferentes, ¿no? Y a ti puede que no te guste tu cuerpo o algunas partes de tu cuerpo y no por ello tienes que sentir rechazo, ¿no? Puedes aceptarlo a pesar de que no te guste. Porque, insisto, ¿no? La aceptación va en la línea, sobre todo, del respeto y de tratarte bien, ¿vale? Y algo que quiero decir también, porque hablamos mucho de corporalidad, ¿no? Y yo quiero también hacer un matiz que cuando, no sé, cuando alguien se mira al espejo, haga una reflexión y observe si se mira como un objeto o como un sujeto. Como un objeto que tengo que adelgazar, que tengo que embellecer, que tengo que ornamentar, o como un sujeto, ¿no? Donde en mi vida hay otras dimensiones existenciales que le dan sentido a mi vida, ¿no? Hay otras cosas que me motivan, que me gustan, que hablan de mí y hablan de quién soy, ¿no? Es decir, también trabajar en aceptación corporal conlleva, de alguna manera, trabajar en cosas que no son el cuerpo, sino en otros terrenos de tu vida que te cultivan. Y por último, solamente decir que es súper importante como factor de protección desarrollar un espíritu crítico y reflexivo delante de las cosas que vemos. Poner un interrogante a todo, no dar nada por hecho, ¿no? Le decíamos antes, cuando veamos a una persona no juzguemos cómo es su salud, cómo es su vida. Cuando veamos a alguien que lleva un bolso caro, tampoco lo hagamos, o en redes sociales, ¿no? Es un factor, más trabajo en eso, en los pequeños, en la infancia, en que por sí mismos puedan criticar las cosas, que si tienen que comerse un bollicao o no. Recogemos todo esto pues para lo primero agradecer a toda la mesa por haber venido un día más y bueno, yo siempre aprovecho para interpelar ahí un poco al público que está y recogiendo las reflexiones de todos, pues mencionar que no tenemos que ser condescendientes ni paternalistas en nuestros discursos, sobre todo respecto de los cuerpos del otro y no patologizarlos, eso creo que es bastante importante y bueno, también tengo que mencionar que tampoco es sano trabajar tanto, o sea, no es sano trabajar tanto, Eso es verdad. La salud la componen muchas Hay que abolir cosas. el trabajo. Y efectivamente yo soy absolutamente abolicionista del trabajo, o sea, ya está bien. Ojalá. Eso es un factor que poco se habla y claro, todo el rato, ¡ay, has engordado, has ¿Qué es esto de adelgazado! trabajar? ¿Pero por nadie qué? te dice, estás sobreexplotada, Inés. A lo mejor estoy sobreexplotada, estoy autoexplotada. Dicho lo cual, síguenos en todas nuestras redes sociales, por favor. Pon un correo electrónico a genplace@rtve.es pues si tienes alguna duda, sugerencia, recomendación para pues, próximos o pasados sobrepasados programas. Y nada, que se os quiere mucho, queridas, ampliemos nuestra óptica y miremos al futuro, ¿no? Que es un poco en la que estamos, queridas. Claro que sí. ¡Hala! Se os quiere.